Hola, ¿qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga grandemente. Agradezco al Señor nuevamente la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes compartiendo su palabra, su mensaje, y reciba un saludo, un abrazo ahí donde quiera que usted se encuentre escuchando este mensaje. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se encuentra? Bueno, Dios es soberano. Él sabe exactamente cuál es su condición, sabe exactamente cuál es su necesidad. Es por eso que el día de hoy, hermanos, vamos a ir a Él. Vamos a ir a Él para que Él hable a nuestras vidas. Este mensaje se ha titulado Esperando en la gracia de Dios, en la gracia de nuestro Señor. Vamos a ir ahí a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a hacer una lectura en el capítulo 1, versículo 13 al 16. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Voy a darle yo lectura. Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Vamos a hacer una oración. Padre, a ti te damos la gloria, Señor, te damos gracias porque sigues hablando a nuestras vidas, nos sigues transformando, Señor. Y en este momento acudimos a ti, Padre, para que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, ilumine nuestras mentes, Señor, y podamos recibir ese mensaje que tienes para nuestras vidas, Señor. Padre, nos depositamos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Oramos a ti, Señor. Amén y amén. Según los datos históricos, hermanos, la fecha en que fue escrita esta carta fue en el año 63, 64 aproximadamente, en el reinado de Nerón. En este tiempo, los creyentes estaban comenzando a sufrir una de las peores persecuciones que ha sufrido la iglesia en el primer siglo. Estos creyentes estaban sufriendo. El apóstol Pedro les escribe, y por lo que el apóstol Pedro dice en esta carta, sabemos que fue escrita a los gentiles. Los gentiles eran aquel pueblo, aquellas personas que no formaban parte del pueblo judío, pero que en ese entonces habían creído en el Señor Jesucristo. Todos ellos habían sido dispersados en lo que hoy en día viene siendo Turquía, ahí en Asia Menor. Ellos habían sido dispersados a causa de la persecución. Así como nosotros el día de hoy, hermano, no nos podemos congregar en este lugar, sino que hemos sido dispersados en nuestros hogares. Así también ellos se encontraban en ese entonces. Entonces el apóstol Pedro les escribe esta carta a raíz de que ellos estaban sufriendo. Ellos estaban padeciendo persecuciones. Él les escribe para darles un mensaje de esperanza, para centrarlos en sus nuevos privilegios espirituales que ahora tenían. Vamos a ir nuevamente ahí a la palabra del Señor. Mantenga abierta su Biblia en esa porción de la Escritura, primera de Pedro capítulo 1. Vamos a ir al versículo 3 y 6 para entrar un poquito en el contexto. Dice el Señor en su palabra, en el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros
os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estos creyentes, estos hijos de Dios estaban sufriendo persecución. Y el apóstol Pedro les escribe para enseñarles, para enfocar su mente en Dios, en todos esos privilegios que ahora tenían por gracia. Ellos habían nacido de nuevo, el Señor los había hecho renacer, dice el versículo 3, que Él nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, en una herencia en los cielos, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ellos habían sido justificados, ellos habían sido santificados, y lo que les esperaba, hermanos, era la salvación de sus almas, era estar delante de Jesucristo. Eso era lo que les esperaba. Esas promesas eran las que ellos tenían y las que nosotros tenemos. Si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, tienes todas estas promesas solamente por gracia, solamente por la gracia de Dios. El apóstol Pedro les escribe para enfocar sus mentes, para hablarles sobre estos privilegios espirituales que ahora ellos tenían a través de la gracia de Cristo. En el versículo 13, que es el pasaje en el que vamos a meditar el día de hoy, dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Después de que el apóstol Pedro les menciona a aquellos creyentes todas esas bendiciones que ahora tenían por haber creído en Cristo, ahora les dice, por tanto ahora, ¿sí? Les dice, ceñid los lomos de su entendimiento. Y esta expresión, hermanos, es una figura literaria. En aquel entonces, los hombres vestían túnicas, vestían batas largas, y cuando se encontraban en una posición de descanso, de reposo, ellos se las soltaban. Mientras ellos estaban en casa, mientras ellos estaban en una posición de relajación, ellos se las soltaban para tener mayor comodidad, para poderse mover con facilidad. Pero cuando ellos se tenían que alistar para servir, para trabajar o incluso para ir a la batalla, ellos ceñían sus vestiduras, ellos se preparaban para estar listos, de modo que a la hora de ceñirse esas vestiduras, ahora ellos estaban preparados, estaban en un modo de servicio, alistados. Pues el apóstol Pedro les dice que ellos tenían que ceñir sus mentes, su entendimiento. El apóstol Pedro les dice, ceñid los lomos de su entendimiento. Y esa palabra entendimiento significa mente. Ellos tenían que preparar sus mentes. Ellos en medio de la persecución tenían que tener su mente alistada, enfocada en Dios. Y es que cuando nos llegan las pruebas en la vida del creyente, hermano, es importante que tengamos una mente bien enfocada en Dios. Pedro no solamente les estaba invitando a razonar, a usar su entendimiento, sino que a ese entendimiento estuviera bien alistado y preparado para enfrentarse a cada situación difícil. En este pasaje, hermanos, de la Escritura, nos enseña que nuestra mente no tiene que estar divagando, nuestra mente no tiene que estar distraída. En el día de hoy podemos estar distraídos por muchísimas cosas, ¿sí? El día de hoy todo el mundo piensa en la cuarentena, en la pandemia, en la enfermedad, pero el creyente
El creyente tiene que tener su mente alistada, su mente enfocada en Dios. Son muchas cosas las que nos pueden distraer, pero debemos enfocarnos en Dios, en Cristo. Dice el apóstol Pablo también utilizó esta figura literaria en Efesios capítulo 6, versículo 14, hablando sobre la armadura del creyente. Él la utilizó de esta forma, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El apóstol Pablo dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El creyente, amado hermano, tiene que ceñir su entendimiento, tiene que amarrar su mente con las verdades bíblicas, con las verdades de la palabra de Dios, porque las verdades de la Escritura nos hacen ver realmente cuál es nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Y amarrar nuestro pensamiento con las verdades bíblicas, esto requiere disciplina, esto requiere esfuerzo. En la primera carta a Timoteo, le voy a pedir que lo busque ahí en sus Biblias, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. El apóstol Pablo escribe un versículo muy conocido. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Hermanos, tener nuestras mentes preparadas el día de hoy requiere disciplina, requiere diligencia. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo: ten mucho cuidado de cómo vives y de la doctrina y lo que enseñas. Debemos aprender, hermanos. Damos gracias a Dios por cada uno de los siervos de Dios, por cada uno de los pastores que pastorean a las ovejas. Pero el creyente debe aprender a madurar, debe aprender a crecer, debe aprender a cuidar su corazón, cuidar su mente. Esto requiere, hermanos, que nosotros tengamos diligencia, que nos esforcemos. Joven, debes aprender a cuidar tu mente, a cuidar tu corazón de todas esas cosas que te pueden desviar de Dios. Padre de familia, debes aprender a cuidar tu corazón, debes aprender a cuidar tu mente. ¿Para qué? Para que puedas y aprendas a cuidar a tu esposa, a cuidar a tus hijos. Nosotros como hijos de Dios debemos madurar, debemos ser diligentes y amarrar nuestra mente, nuestro entendimiento con todas esas verdades bíblicas. Debemos aprender, hermanos, a ir a nuestro Dios para que Él sea el que dirija nuestra vida y pastoree nuestra mente, pastoree nuestros corazones. Esto va a requerir diligencia. Ahora, ¿cómo puedo yo sumergirme en todas esas verdades? Solamente a través de la palabra de Dios, hermano. Solamente a través de esa revelación que Dios nos ha dejado, solamente a través de su palabra. El Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y no hay otra cosa, hermanos, con la que nosotros podamos alistar nuestras mentes más que con las verdades bíblicas. ¿Cómo puedo hacerlo yo? Bueno, teniendo un plan de lectura diario, ¿sí? Que ahí en tu casa, que ahí en tu hogar, tú tengas ese plan y lo lleves a cabo. No más es tenerlo, sino que llevarlo a cabo. Leer la palabra del Señor, los evangelios, las cartas, leer la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cómo puedo yo crecer? ¿Cómo puedo crecer también? ¿A través de qué? A través de la memorización de textos. Siempre que yo me encuentro con alguna enseñanza que no entiendo en la Escritura y el Señor me lleva a su palabra y me revela o me da claridad a través de un pasaje, o ese pasaje es de bendición para mi vida, yo lo tomo y me gusta memorizarlo para guardarlo, para guardármelo.
¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios, no solamente para leerla, sino memorizarla y meditar en ella. Josué 1:8 dice: nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Debemos aprender a meditar en la palabra del Señor. ¿Y por qué no, hermano? Tener un pequeño diario devocional. En lo personal me gusta tener y llevar un pequeño diario devocional donde anoto esas verdades que Dios me va revelando en la Escritura. De esta forma nosotros podemos ir sumergiéndonos en su palabra. Nuevamente aquí el apóstol Pedro dice: por tanto, ceñid los lomos de su entendimiento, preparen su entendimiento, su mente. Sigue diciendo: sean sobrios, sed sobrios. Esta palabra, sobrios, es lo contrario a estar ebrios. Es lo contrario a estar ebrio. Cuando una persona se embriaga, pierde totalmente el control de sí mismo. Pero el apóstol Pedro les escribe a los creyentes que estaban padeciendo persecución, que estaban sufriendo, y él les dice: sean sobrios, sean sobrios. El día de hoy, hermanos, muchas cosas pueden distraernos, muchas cosas pueden llegar a nuestras vidas que pueden afectar nuestro pensamiento, pero la persona que es sobria es aquella persona que está libre de todo aquello que pueda dañar su razonamiento, su entendimiento. Esto tiene que ver ya con la actitud. En los momentos de aflicción, en los momentos de prueba, nosotros tenemos que mantener una actitud de sobriedad, una actitud, ser personas controladas por el Espíritu de Dios, con una mente bien organizada, con una mente bien ordenada. No sé cómo la estés pasando tú el día de hoy en esta cuarentena. El Señor nos exhorta y nos llama a tener bien amarrados nuestros pensamientos con sus verdades y a vivir con sobriedad. Y esto tiene un propósito. Nuevamente vamos a la palabra del Señor. Sigue diciendo el apóstol Pedro: y esperar, ahí en el versículo 13, y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo debemos esperar, hermanos? Con una mente y un entendimiento listo, con un pensamiento preparado, enfocado en Dios y siendo sobrios, viviendo sobriamente, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir que vaya a Efesios capítulo 2, versículo 12, dice así. Efesios capítulo 2, versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este pasaje, hermanos, nos tiene que hacer reflexionar. Número 1, nosotros tenemos una esperanza. Fíjese lo que dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo. Estar sin Cristo, vivir una vida sin Cristo es una vida triste. Pero ahora nosotros hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo y tenemos esa esperanza en nuestro Señor, en que si morimos, resucitaremos y estaremos con Él en una vida nueva. Pero también, hermanos, nos tiene que llevar a pensar en que nosotros tenemos una comisión, una tarea que cumplir como iglesia y como creyentes. Hay muchas personas que el día de hoy se encuentran sin esta esperanza, se encuentran sin Cristo, y dice que sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la condición de una persona que no tiene a Cristo en su vida. Nosotros, hermanos, si hemos creído en el Señor, si somos hijos de Dios,
tenemos esta esperanza de que estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Vamos otra vez al pasaje ahí en Primera de Pedro, ahora el versículo 14, sigue enseñando y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en su ignorancia. Estando en su ignorancia, hermanos, hace referencia a cuando nosotros no conocíamos al Señor, cuando estábamos sin Cristo. Dice, como hijos obedientes, no se conformen. Hermano, no te conformes con una vida de pecado. No te conformes con ese pecado, sino dice aquí el Señor, no te conformes a esos deseos que antes tenías estando en tu ignorancia, antes de conocer al Señor. ¿Sí? Ahí mismo el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos batallan contra nuestra alma. Hermano, no te conformes, no nos conformemos con esos deseos que antes teníamos. El apóstol Pablo nos describe con mucha claridad qué tipos de deseos. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19-21. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, no te conformes a una vida de pecado. Nosotros, antes de conocer al Señor, teníamos otra vida alejada del Señor, pero ahora nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo. No te conformes. El versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Nosotros hemos sido llamados a ser santos, a ser apartados para el Señor. ¿Y por qué? ¿Qué argumento da aquí el apóstol Pedro? Dice: sean santos. Dice: porque Dios es santo. Ese es el argumento, porque Dios es santo. Nosotros nos podemos encontrar con una gran bendición si nosotros estábamos viviendo en santidad, hermano. ¿Qué bendición nos podemos encontrar? Que tenemos comunión con Dios. Cuando nosotros pecamos, hermanos, la relación que tenemos con Dios no se pierde. Si tú eres un hijo de Dios, cuando nosotros pecamos, esa relación que tenemos de padre e hijo no se pierde. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. Lo que sí perdemos es nuestra comunión con Él. Cada vez que practicamos, cada vez que volvemos al pecado, esa comunión con nuestro Dios se pierde. El apóstol Pedro les escribe a esos creyentes que estaban sufriendo, que estaban padeciendo, les dice: sean santos, porque Dios es santo. Tal vez muchas cosas llegaron a su vida, muchos pensamientos, muchos placeres llegaron a su vida que pudieron haberlos desenfocado su mente de Dios. Pero Él les dice: sean santos. El vivir en santidad, hermanos, va a permitir tener comunión con Dios, tener paz en nuestras vidas, porque estamos gozando de su presencia. Y asimismo también nos va a permitir escuchar
con claridad lo que Dios está hablando en nuestras vidas. No escuchamos a Dios a causa del pecado y nuestras vidas pueden estar totalmente desordenadas porque no le hemos dejado el control a Dios en nuestra vida, porque vivimos en pecado todavía, porque estamos cediendo ante la tentación. Pero dice el apóstol Pedro: sean santos, porque aquel que os llamó es santo. Amado hermano, en ese entonces estos creyentes estaban padeciendo persecución, pero el apóstol Pedro les escribe para exhortarlos y para enfocarlos en Cristo, para que enfocaran su mente y su pensamiento en Dios. El día de hoy, muchas cosas son las que nos pueden distraer. Y tenemos esa pandemia, eso que estamos sufriendo el día de hoy como iglesia, el no poder congregarnos. Pero hermano, tú no debes permitir que eso te distraiga. Tú tienes un propósito por el cual Dios te ha llamado. Tienes una vida nueva, tenemos una vida nueva en Cristo, pero también tenemos propósitos y mandamientos que cumplir. Tenemos una comisión que cumplir. Tenemos dones que tenemos que poner al servicio de Dios. No debemos dejar que esas cosas nos distraigan. No debemos dejar que todo esto nos desenfoque nuestra mente de Dios y de Cristo. Nosotros tenemos una esperanza nueva y tenemos propósitos distintos a los que el mundo tiene. Yo deseo, hermano, que en esta hora sea su Espíritu Santo el que nos ilumine, el que ilumine nuestras mentes y nos redarguya para seguir cumpliendo con esos propósitos que Dios nos ha mandado. Ser discípulos y hacer discípulos. Tenemos que tener nuestra mente bien preparada, bien enfocada en Cristo. Tenemos que vivir en santidad y tenemos un propósito por el cual Dios nos ha llamado y no somos exentos de eso. Si tú eres un hijo de Dios, tienes un propósito nuevo, tenemos propósitos nuevos, y para que nuestra mente esté enfocado en esos propósitos, tenemos que estar listos, esperando a nuestro Señor Jesucristo, sirviéndole, agradándole y cumpliendo lo que Él nos ha mandado. Que ese sea nuestro pensamiento, que ese sea nuestro sentir como hijos de Dios, hermanos. Vamos a ir a nuestro Dios en oración para concluir. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, en ti tenemos una vida nueva, Señor, pero hay muchas cosas que nos pueden distraer de esas promesas, de esa esperanza viva que tenemos en los cielos. Yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes a vivir enfocados en ti, Señor, en esas promesas y en ese propósito con el cual tú nos has llamado, Señor, a cada uno de nosotros, a ser discípulos tuyos, Señor, y a ser discípulos, Señor, a todas las naciones, enseñándole todas esas cosas que tú nos has mandado, Padre. Señor, en tus manos encomendamos y de ti dependemos. Ayuda a nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que toda esta situación que estamos pasando no nos distraiga ni nos desenfoque de ese propósito que nosotros tenemos que cumplir como iglesia. Que el Señor les bendiga y espero en Dios que nos podamos volver pronto. Reciban un abrazo y un saludo. Dios les bendiga.